a partir de la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar el presupuesto 2023 para este año, nosotros, para que se entienda un poquito mejor, voy a explayarme un poquito distinto. El presupuesto universitario se divide básicamente en dos partes. Por un lado lo que es sueldos y por otra parte lo que son gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento son los que destinan las universidades para pagar la luz, la seguridad, las becas estudiantiles, becas de investigación, reparar las aulas, acondicionar las aulas. Todo eso es gasto de funcionamiento. Cuando el Gobierno Nacional decide prorrogar el presupuesto anterior, lo que se congela son los gastos de funcionamiento. Esos habitualmente se calculan en septiembre de un año para el que sigue y se mantiene constante durante todo el año. Es decir, que nuestro presupuesto para gasto de funcionamiento estuvo constante durante todo el 2023, calculado a septiembre de 2022, con lo cual hoy estamos 400% abajo de lo que realmente necesitaríamos para funcionar. Esa es la realidad que está viviendo todo el sistema universitario. Hoy por hoy, digamos, y todavía no han llegado las facturas nuevas de electricidad y de energía eléctrica y de gas, así que la verdad que estamos muy, pero muy preocupados porque creemos que se nos va a hacer muy difícil pagar las facturas de electricidad. Estamos tratando de sostener las becas como podemos y por supuesto el dictado de clases como podemos, pero se está haciendo bastante complicado. Rector, en la previa a lo que es un paro con movilización, mañana desde el Frente Sindical que han conformado los tres gremios que nuclean a trabajadores docentes y no docentes de la Casa de Altos Estudios, hablamos de ADUNLU, ATUNLU y ADIUL. ¿Qué ve en el paro que también incluye el reclamo del otro punto que usted señalaba, que es el salarial? Claro, la otra parte que yo hablaba del presupuesto que tiene que ver con lo salarial, la última paritaria fue la firmada por el gobierno anterior, que se actualizó en febrero y que este gobierno modificó en 6 puntos para arriba, es decir, que en lugar de recibir un 10% en febrero, recibieron un 16% los docentes y no docentes. Pero la verdad que todos saben cuánto han aumentado las cosas, los sueldos de los trabajadores se ha reducido significativamente y ese es el reclamo que se está haciendo, porque básicamente lo que necesitan también los trabajadores es poder vivir. Tener hoy trabajadores pobres, ya teníamos trabajadores pobres, hoy tenemos trabajadores casi en la línea de la indigencia y eso la verdad que se complica. O sea que el rectorado comprende la medida de fuerza de mañana. Totalmente, totalmente. Yo quiero explicar cómo se viene trabajando desde las universidades, por lo menos desde la Universidad de Luján, desde el año pasado. Nosotros ya teníamos algunas dificultades presupuestarias y nosotros tomamos la decisión en julio del año pasado de congelar todos los sueldos de autoridades. Es decir, que mi sueldo está calculado a julio del año pasado. Y a partir de ahí no se movió más, hubo un pequeño incremento que dio el Consejo Superior en el último mes, pero nuestros sueldos son de julio del año pasado. Por supuesto eso no ocurrió con los sueldos docentes y no docentes, porque esos se calculan en paritarias nacionales y esos fueron creciendo, pero la verdad que, como te digo, hoy muchísimos docentes hoy viajan para venir a dar clases a Luján. Y ustedes piensen el valor del combustible nomás. Esto mismo que está pasando con los docentes y los no docentes, le pasa a los estudiantes. Nosotros tenemos 35.000 estudiantes que la mayoría de ellos viajan. La frecuencia de los trenes, ustedes también saben, se ha reducido significativamente, que era un medio económico para viajar. El colectivo aumentó, qué sé yo, por tener un número nada más de referencia, de Mercedes a Luján, valía 400 pesos, pasó a valer 1.200. Entonces, se le está haciendo muy difícil también a los estudiantes poder asistir a las clases. Y esto entonces es un reclamo general. El paro de mañana es un paro sindical, por supuesto, están adheridos todos, como ustedes decían, todos los sindicatos, y va a ser muy, muy fuerte, se va a ver reflejado en todo el sistema universitario muy fuertemente. ¿Cómo son los pasos a seguir en este panorama que es casi que desolador por los números que está dando,
por el contexto social, el contexto que tiene que afrontar cada trabajador, ya sea docente o no docente, los malabares que imagino están haciendo ustedes para tratar de ponerle el pecho a la situación. ¿Cuáles son los pasos a seguir que están planteando en el cortísimo plazo por la urgencia? Y no sé si se puede planificar algo a mediano plazo. Bueno, nosotros en principio en corto plazo, en la sesión extraordinaria del Consejo Superior de mediados de febrero, se declaró la emergencia presupuestaria y financiera de la Universidad Nacional de Luján, con lo cual le permite a la administración no efectuar gastos que podrían verse como superfluos y acelerar algunos procesos de compra, porque otra de las cuestiones que nos ha pasado a lo largo de todo el año, nosotros como administración central y dependiente del Estado, todas las compras que se hacen por licitaciones. Un proceso de licitación no dura menos de 2 meses. Y la pregunta es, ¿quién te sostiene un precio por 2 meses? Imposible. De hecho, muchas veces desde el Estado se termina pagando bastante más algo porque el vendedor sabe que lo cobra a 60 o 90 días. Entonces ya le cargó ese 20, 40, 60% que se pueda estimar con estos números que indica el propio INDEC, ¿no? Tal cual. Bueno, con esa situación lo que estamos viendo es alguna posibilidad de hacer compras más pequeñas para que el dinero rinda un poco más, tratar de alguna forma de hacer más eficiente el proceso de adquisición de bienes básicas. No quiero decir que vamos a comprar ni siquiera computadoras que podríamos necesitar, pero por ejemplo insumos de laboratorio necesarios para hacer las prácticas o elementos de limpieza para poder limpiar los baños, tener papel higiénico, de ese tipo de cosas estoy hablando. Súper básicas. Súper básicas. Para sostener justamente la enseñanza, ¿no? Que es como nuestro primer elemento de sostenimiento. Respecto de la extensión y la investigación, que son... A ver, si nosotros hablamos de una educación de calidad solo se puede sostener si hay investigación que genere nuevo conocimiento. Si no, simplemente seríamos un repetidor de conocimiento que existe en el mundo. Nosotros en las universidades estamos para generar nuevo conocimiento y a partir de ese nuevo conocimiento hacer más dinámicas las clases, más creativas las clases. La extensión, que es algo que tampoco se ve mucho desde afuera, nadie sabe qué es lo que hace la universidad respecto de estas cuestiones. La extensión nos permite a nosotros vincularnos con el medio. Nosotros tenemos muchos proyectos con el territorio, no solamente en Luján, también en Mercedes, también en Campana, en San Miguel, en San Fernando, en todos los lugares, en Chivilcoy, en todos los lugares donde nuestra universidad está enraizada. Tenemos muchos proyectos de vinculación territorial con ONGs para ayudarlos a hacer análisis, para ayudarlos, agricultores para medir la calidad de la tierra y proponerles mejores rindes, con pymes para ayudarlos a mejorar su tecnología o su sistema de información, con los municipios para ayudarlos a hacer otro tipo de análisis. Nosotros tenemos varios proyectos con la Municipalidad de Luján. Y así, todo eso es lo que se llama extensión. Ese es el verdadero valor, o ese es un valor muy fuerte que tienen las universidades para mejorar e insertarse en el territorio. Por supuesto que la educación como mecanismo para tener una movilidad social ascendente es fundamental, pero también es fundamental la extensión y la investigación, y eso como no se valora, eso por ejemplo es lo que no podría cubrirse con un voucher. Cuando uno habla ligeramente de voucher, el voucher solamente solventaría la educación. ¿Y qué hacemos con los otros 2 pilares de las universidades que son tan fundamentales? Sí, como si las universidades quedarían reducidas exclusivamente a un enseñadero. Claro, a ir a un aula, a cursar determinadas materias para finalmente, si resulta exitoso el camino, recibirse de lo que fuere. Y es mucho más que eso. Totalmente. Todas las profesiones son dinámicas, ¿sí? Imagínense, para tomar un caso particular, que son cosas que seguramente la sociedad conoce, nuestros oyentes conocen, imagínense un licenciado en sistemas de información que no conozca hoy inteligencia artificial. Entonces, esas disciplinas, nosotros tenemos altos profesionales que entienden mucho de análisis de datos, que manejan análisis de datos e inteligencia artificial, y todo ese conocimiento se vuelca al aula año a año a través de las mejoras que se van descubriendo, ¿sí?
Pero lo mismo pasa en alimentos, lo mismo pasa en agro, lo mismo pasa en contador, con las actualizaciones de impuestos, lo mismo pasa en administración de empresa, mejorando o teniendo los nuevos avances en la administración general, lo mismo pasa en trabajo social, es decir, todas las carreras tienen una movilidad en su conocimiento que eso necesita ser adaptado. Y eso es lo que hacen las universidades. Si no, seríamos simplemente enseñaderos. Y en este contexto, ¿qué se prioriza de todo lo que suele ser abarcado por la UNLU y qué, bueno, se pone en stand-by, se recorta? La verdad que hablar de recortes es muy complejo porque cualquier persona a la cual uno le dice que va a haber un recorte particular en justamente las cuestiones que le afectan a él, genera alarmas. Nosotros en principio, como todavía estamos recién comenzando el año, tenemos partidas para investigación y extensión que vienen del año pasado. Son proyectos que han comenzado los años anteriores y por lo tanto tienen presupuesto y van a continuar, y este efecto no se va a ver al principio del año seguramente. Veremos más avanzado el año qué es lo que pasa con estas cuestiones. Yo la verdad que creo, tal vez puedo pecar de ingenuo, pero yo creo que para la sociedad argentina el valor de la educación de las universidades públicas y de la educación en general, la educación pública en general, es un valor muy alto. Y creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que estas cosas se revean y se actualicen. Ustedes me preguntaban recién cuáles son las medidas inmediatas. Esto que yo conté, el dictado de la emergencia económica y financiera de la universidad, es el primer paso para dentro de la universidad. Pero hacia afuera nosotros, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todas las universidades del país, estamos trabajando con diputados para tratar de conseguir una ley específica para las universidades, que si logramos tener 2/3, ese proyecto de ley podría no ser vetable. ¿Qué cambiaría eso, por ejemplo? ¿Qué aportaría esa normativa? Y la normativa lo que hace es asignarle el presupuesto que no le asignaron las universidades al principio de año. Ajá. ¿Sí? Garantizarles los gastos de funcionamiento por lo menos en un porcentaje importante. También entiendo que el gobierno nacional tiene que empezar a rever las cuestiones salariales, no solamente de los trabajadores docentes, sino docentes, porque se está haciendo insostenible. Digamos, esto que nos está pasando a nosotros le pasa a todo el mundo. Le pasa. Si ustedes miran hoy los negocios recién veníamos caminando por las calles de Luján y veíamos los negocios están totalmente vacíos. ¿Cuánto puede resistir una sociedad con este nivel de tensión? Creo que esto se tiene que revertir dentro de poco. Creo que se va a entender y se va a revertir dentro de poco. Puedo ser iluso, pero creo que va a tener que haber medidas que incentiven el mercado para que funcione de otra manera. Si no, el país no va a resistir. ¿Cuál es el semblante que notás, que percibís con los trabajadores de la UNLU, tanto docentes como no docentes? ¿Y qué ves en los rostros de los estudiantes que van día a día a la universidad? Yo vi en los rostros de los estudiantes bastante incertidumbre, bastante desesperación cuando he escuchado, de hecho se ha corrido rumores de que las clases podían suspenderse a mitad de cuatrimestre. Eso la verdad que a mí me alertó, me puso mal, porque justamente estamos haciendo todo lo posible para que eso no ocurra, que las clases se mantengan. Estamos haciendo esfuerzo para que la clase se mantenga, quiero decir, ¿no? Pero la desesperación de los estudiantes. A ver, nosotros, para que se entienda cuál es el grado de complejidad que tenemos hoy, nosotros tenemos este año récord de inscriptos. Pero dentro de los inscriptos que tenemos, ingresantes a nuestra universidad, tenemos un montón de chicos que vienen de universidades privadas, que no pueden pagar la universidad privada y se vuelcan a las universidades nacionales. Lo mismo que está pasando con las escuelas en nivel primario y secundario. Exactamente igual. Lejos de correr al Estado, el Estado tiene que aguantar el peso de quienes no pueden sostenerse en el sistema privado y van optando por la escuela pública. Tal cual, para nosotros es obviamente una bendición. Digamos, nosotros querríamos que todos los estudiantes estudien
en las universidades públicas, que hacemos un gran esfuerzo y tienen altísima calidad para sostener la educación. Y estamos para eso. Pero esto es lo que está pasando, esta es la realidad que está pasando. ¿Cuántos inscriptos con el récord? ¿Qué número aproximadamente? Y tenemos algo de 10.000 inscriptos nuevos. Sí, sí, la verdad que son números muy, muy importantes. Recuerden que nosotros tenemos 6 sedes, ¿no? Claro. Tenemos la sede de Chivilcoy, la sede central en Luján, Campana, San Miguel, San Fernando y una sede en Capital Federal que solamente es para posgrado. ¿Qué materias son? Lo corro un instante, pero me genera curiosidad. ¿Qué materias son las más solicitadas? O ¿Carreras o materias? Sí, carreras que tienen más inscriptos. En Luján la que más inscriptos tuvo este año fue la licenciatura en Sistemas de Información, que se complementa, encima se hace más numerosa, porque el año pasado nosotros aprobamos una carrera nueva que se llama Analista en Análisis de Datos, que es una carrera que tiene 17 asignaturas, de las cuales 11 las compartimos con la licenciatura en Sistemas de Información. Eso es la ventaja que tenemos las universidades departamentales de ofrecer servicios, carreras nuevas, montándonos en carreras ya existentes. Con lo cual, esas dos carreras juntas hacen que tengamos comisiones muy numerosas en esta carrera en particular. Después tenemos contador público, con mucha inscripción. Tenemos muy buena, y la verdad que me sorprendió para bien, tenemos muy buena inscripción en ingeniería agronómica e ingeniería en alimentos. En ingeniería agronómica hay 340 estudiantes, cuando la UBA tiene... ¿Cuánto tiene la UBA? 34. 10 veces más. Dos carreras fuertes. Sí, son carreras fuertes. Y bueno, en nuestra universidad es una universidad muy hacia el agro. Para nosotros la ingeniería en alimentos es una ingeniería señera de nuestra universidad. Fuimos una de las primeras universidades que tuvimos esa carrera. Y la verdad que tiene un nivel impresionante. Bueno, la mayoría de todas las carreras tienen un nivel impresionante, la verdad. Porque tenemos mucha dedicación del personal. Tenemos gente que ama a su universidad, a nuestra universidad, y le dedica mucho tiempo y que viene a dar clases y viene a trabajar, los no docentes, felices por venir a trabajar a nuestra universidad. Entonces, cuando vos me preguntabas del semblante, es mucha decepción. La verdad que hay mucha desesperación entre los trabajadores porque, ya te digo, pasar de tener que invertir 10.000 pesos de tu sueldo en viajar desde tu lugar de residencia hasta Luján a pasar a tener que gastar 60 o 70.000 pesos es un número importante. Rector, y en este contexto donde para el docente, para el estudiante, para todos se ha elevado muchísimo el costo de traslado, los viáticos y demás, ¿pensar en clases virtuales al 100% es una locura? ¿Es una alternativa que están pensando si este panorama sigue tan complejo? Bueno, a ver, en épocas de pandemia, la universidad también mostró un gran valor en eso, ¿no? Yo creo que la mayoría de la sociedad sabe que en la educación media hubo algunos problemas para adaptarse en la pandemia a dar clases virtuales. Si bien muchos colegios pudieron mantenerlo, hubo algunos problemas en algunos otros. Las universidades todas, particularmente Luján, dio prácticamente todas las asignaturas en modo virtual y se pudo adaptar perfectamente. Esto generó un gran aprendizaje en los docentes, porque el problema es, uno puede pensar los temas en abstracto, es decir, bueno, podría ser que sea fácil dar una materia en virtual, ahora hasta que no la tenés que dar, no sabrías si realmente tiene el mismo efecto o no que darla, ¿no? Con lo cual, este aprendizaje que nos obligó la pandemia nos mostró que la virtualidad es una forma válida de dictado de clases. Nosotros lo que hicimos la recomendación a los departamentos para que lo transmitan a los docentes es que cada docente vea la mejor forma pedagógica posible para paliar esta situación en la que están los estudiantes y los docentes de la mejor manera posible. ¿Esto qué quiere decir? Por ahí, en lugar de tener todas las clases, absolutamente todas las clases presenciales,
lo que puede pasar es que las clases teóricas se den en modo virtual. Y las clases presenciales, donde hay discusión, donde es más rica la clase, o que esas se den presenciales. Obviamente que hay un montón de asignaturas que no se pueden dar virtual. Los laboratorios, necesitas estar en el laboratorio. La planta piloto. La planta piloto, necesitas estar en la planta piloto. Es decir, hay clases que son esencialmente prácticas y esas no se pueden omitir. Pero en aquellas donde la virtualidad puede ser un mecanismo equiparable a la presencialidad, que lo aprovechen y lo usen. Nosotros tenemos cuentas de Zoom pagas, y los docentes la tienen a disposición y las pueden utilizar, y es un recurso que el docente tiene y sabe que tiene disponible. Bueno, pero amén del complejo panorama que nos describió, es optimista en que se terminen revirtiendo estas medidas de ajuste que golpean directamente a todas las universidades. Yo creo que tarde o temprano se va a tener que revertir, espero que sea temprano, porque el problema que podemos llegar a tener es que tengamos universidades cerradas a mitad de año, que no podamos sostenerla. Ustedes saben que hay universidades, por ejemplo, que lo que hicieron fue bajar la cantidad de materias en las cuales los estudiantes pudieran inscribirse. En lugar de poder inscribirte a todas las que vos quieras, te podés inscribir solamente a 2 por cuatrimestre. ¿Por qué esto? Porque tienen muchos docentes interinos y entonces bajan esos contratos de esos docentes y se sostienen las comisiones que se pueden sostener. Hay universidades que están planteando, por ejemplo, tener rotatividad de virtualidad. Es decir, que un día por semana, rotativo, sea totalmente virtual. Entonces, bajás un 15% el gasto de energía eléctrica. Ahora, que estemos pensando en esto, Sí. No, es la verdad que es alarmante. Verdaderamente. Bueno, imagino que será fundamental para esto que usted señala, la posibilidad de revertir estas decisiones de nación, que sean contundentes los paros y las movilizaciones. Mañana, una de ellas. El paro de mañana realmente va a ser contundente, no es, obviamente yo como rector no es que estoy apoyando la medida, sí estoy apoyando el reclamo, la verdad que es muy necesario y de hecho mi Consejo Superior puso en alerta a todo el sistema y me encomienda a mí como rector también ir a todos los medios necesarios para mostrarle a la sociedad cuál es el panorama que tenemos en las universidades, con lo cual el paro de mañana va a visibilizar de alguna forma todos estos reclamos. No, la verdad que el panorama es sumamente delicado y de emergencia absoluta. Creo que das un buen mensaje con tu muestra de optimismo para lo que viene, para que el gobierno revea su postura y sus medidas. Lamentablemente te tengo que hacer la pregunta de, supongamos, y ojalá que no, pero supongamos que el gobierno nacional de Milei sigue con estas cuestiones, con estas medidas que atentan contra la universidad pública. ¿Cuánto puede resistir en este caso puntual? Te pregunto por la UNLU, porque es inviable por donde se lo mire. Nosotros ya hemos hecho nuestras cuentas. Hoy nosotros estamos consumiendo, mes a mes, nos estamos consumiendo dinero que teníamos, por ejemplo, ahorrado de alguna forma, pero no es un ahorro. En realidad, dinero que teníamos destinado para otras cosas, lo voy a aclarar. Durante el año pasado hubo muchos programas, por ejemplo, Construir Ciencia, Equipar Ciencia, que les dieron a las universidades dinero para comprar equipamiento específico para hacer ciencia. Como los procesos licitatorios son muy largos, sobre todo para equipos importados, ese dinero quedó en el banco y generó algunos intereses. Bueno, ese dinero que está disponible lo estamos consumiendo hoy para gasto de funcionamiento. Cuando eso se termine, la universidad va a dejar de pagar luz, va a dejar de pagar aportes patronales, que son las medidas iniciales que se empiezan a tomar. Tratar de ahorrar en determinadas cosas que nos permita seguir funcionando y cuando ya no podamos pagar más, tendremos que decir, bueno, hasta acá llegamos. Fuerte es sumamente delicado. Y por ejemplo, si hoy se rompe algo de infraestructura, no sé, desde un vidrio, una puerta, cualquier elemento, hoy se rompe algo en la UNLU, ¿se puede reparar? Todavía nos queda esa pequeña porción de dinero que teníamos que nos permite hacer algunas inversiones pequeñas de reparación. Pero fíjense en esto, ¿no? En diciembre del año pasado, si ustedes se acuerdan que Luján estuvo sometida a una tormenta muy fuerte. La más fuerte estuvo en una ciudad de provincia de Buenos Aires, pero nosotros en San Fernando y acá
tuvimos destrozos. Se nos voló un techo en una de los lugares. Teníamos una carpa que se usaba para que los estudiantes puedan comer y estudiar, una carpa tipo de esas de fiestas, esas carpas grandes. Sí. Bueno, la carpa la voló y la destrozó. El techo de ese lugar se rompió. En San Fernando tenemos 4 gimnasios que se le volaron techos. En diciembre, cuando asumen las nuevas autoridades, en medio de un consejo ejecutivo del CIN, yo planteé esta necesidad de un fondo extra para poder repararlo. Me dijeron que lo iban a estudiar. En enero salió una noticia en los diarios que le habían dado a la Universidad de Luján fondos específicos para esta reparación. No ocurrió así, no fue verdad. En febrero yo fui a hablar con el subsecretario de Políticas Universitarias, le expresé que estábamos necesitando estos fondos para poder adecuar los gimnasios que hoy se llueven. Los fondos que dijeron que les dieron y no les dieron. Claro. Y ahí mismo dijeron, bueno, fíjate, le dijo a una de las personas que trabaja en la subsecretaría que se fijara con un fondo de emergencia que ellos tienen, de poder acercarnos algo de dinero. Eso todavía no ocurrió. Quiero decir, en esa situación estamos. Hoy tenemos 2 o 3 gimnasios en San Fernando que se llueven. Tenemos un lugar inutilizado en la Universidad de Luján y la carpa que no se pudo utilizar. Y eso es. Y vos me decís, bueno, ¿eso lo podemos reparar? Y la verdad que no. La verdad que no tenemos tanto dinero para eso. Y eso nos complica el funcionamiento de muchas actividades. Hoy que llueve, por ejemplo, en ese gimnasio no se puede dar clase. Una jornada de trabajo tuya, imagino que arranca con el desayuno, mirando el teléfono y... Bueno, hoy que me toca emparchar, hoy que me toca resolver, con qué me toca renegar, con qué noticia me desayuno a nivel nacional. A vos en lo personal, ¿cómo te toma toda esta situación? Y por la función y el cargo que ocupás, ni más ni menos. Las actividades de un rector de una universidad con 3.000 trabajadores docentes, 1.000 no docentes, 35.000 estudiantes, es una actividad que es permanente. Yo prácticamente nosotros no tenemos vacaciones. En enero que tenemos receso estoy un poco más tranquilo porque al estar en la universidad cerrada no tengo actividad cotidiana, pero sigo en reuniones, sigo trabajando con otros rectores, seguimos haciendo actividades, pero nosotros prácticamente no tenemos vacaciones y la verdad que el que eligió este trabajo lo hace con ganas, ¿no? Ahora, lo que nos pasa ahora es que estamos todo el tiempo pensando cómo vamos a pasar al día siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy para que al día siguiente se sostengan las actividades? Y eso no pasaba antes. Siempre estábamos con otro tipo de cosas, con cosas más importantes, qué inversiones hacer, qué proyectos de investigación financiar, qué proyectos, qué líneas de extensión podíamos hacer, qué convenios podíamos hacer con otras empresas. Mi actividad cotidiana es visitar ONG, visitar empresas, visitar municipios para ver qué le podemos ofrecer, cómo podemos insertarnos más en la sociedad. Eso hoy está disminuido. Estamos más pensando en el día a día. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, me tenté por último, rector, preguntarle qué están trabajando con el Estado municipal, por ejemplo. Nosotros con el Estado municipal tenemos varios proyectos. Uno en particular es un feedback, que es porque eso también es interesante. La provincia de Buenos Aires sí sigue sosteniendo todos los proyectos. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el jefe de ministros. Donde ¿El jefe de gabinete de la provincia? Sí. Trabajando un poco sobre la perspectiva y qué va a hacer provincia de Buenos Aires con las universidades en territorio. Y nos dio la buena noticia de que estos feedback, que son fondos que nos permiten interactuar con... cuando una universidad, por ser un elemento del Estado, compra algo, ese bien queda en la universidad. Los fondos de feedback, los proyectos feedback son proyectos de investigación y extensión que se vinculan son básicamente de transferencia. Entonces nos permiten, por ejemplo, tomar una pyme que tiene un problema determinado, resolverle el problema, pero comprarle el equipamiento y transferírselo a esa pyme para que lo tenga. Estos fondos van a quedar
los programas puentes, que son un programa muy importante que tiene la provincia de Buenos Aires y que nosotros en ese programa estamos dando clases, por ejemplo, ahora en Mercedes, de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información, pero que teníamos muchos pedidos de muchos municipios, entre ellos Carmen, Dareco, en San Fernando de algunas carreras nuevas, en San Miguel de unas carreras nuevas. Eso se va a mantener. Por ahora nos dijeron, bueno, con las carreras nuevas esperemos, pero vamos a sostener el programa por lo menos con lo que está en marcha. Eso la provincia de Buenos Aires sigue apuntando y apuntalando a las universidades y trabajar en conjunto con las universidades del territorio. Y me decías con el municipio tenemos un proyecto feedback que es para tener un sistema, un nuevo servidor dentro de la municipalidad que nos permite hacer análisis de datos y con eso tener todo lo que es análisis de datos es a partir, por ejemplo, no sé, te digo cualquier cosa, pero uno podría a través de el conocimiento de las tasas municipales que se pagan y quiénes las pagan, tener una mejor aproximación sobre qué te conviene reducir para afectar menos el presupuesto del municipio y mejorar a su vez el beneficio para el contribuyente, o a través del turismo ver qué sectores tenés que mejorar porque sabés que tiene afluencia. Ese tipo de cosas son análisis de datos. Tenemos un proyecto de eso con el municipio. El municipio, estamos trabajando un par de sitios web específicos para el municipio, uno es el de turismo. El año pasado con el municipio hicimos CACIC, que es un Congreso Argentino de Ciencias de la Computación pero muy importante, lo hicimos en conjunto con el municipio. Este año seguramente lo vamos a invitar al municipio porque se hace el Congreso de Estadística argentino, que también es muy importante. Seguramente el municipio va a tener mucho para aportar ahí también, porque también aporta el turismo de la ciudad, ¿no? Bueno, y así, en realidad yo estoy en permanente comunicación con el intendente de la ciudad, y la verdad que hemos tejido un fuerte lazo y cada cosa que necesita me llama. Marca Luján fue trabajado en conjunto con la universidad. Pienso, por ejemplo, en la necesidad que están atravesando comedores y merenderos y algún vínculo anterior, por ejemplo, en pandemia, de la Universidad Nacional de Luján a través de su producción propia de lácteos, por caso, asistiendo. ¿Está presente algo de eso? ¿Se puede planificar teniendo en cuenta las complejidades socioeconómicas? Bueno, por ahora ese pedido vino desde la Municipalidad de Mercedes, por ejemplo, que nos pidieron asistencia para evaluar los merenderos que tienen grandes problemas. Imagino que Luján, todavía no lo charlé con el intendente, pero imagino que Luján está en la misma situación. Están con fuertes problemas para sostener los merenderos y los comedores populares. Bueno, en Mercedes tuvimos una mesa redonda muy importante donde había cerca de 30 personas que participan sosteniendo los comedores de la ciudad, junto con parroquias y gente de acción social del municipio. Y ahí lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente para estudiar los menús que se le dan, cómo mejorarlo, cómo aportar más valor energético a las comidas, tratando de reducir costos, cómo manipular alimentos para que no se degraden. Y además estamos trabajando, el municipio de Mercedes adquirió el año pasado también a través de un fondo que se le asignó parte de una usina láctea y le faltaba una máquina en particular. La usina láctea les permitiría tomar la leche de los tambos, pasteurizarla y ensachetarla. Le falta una máquina en particular y nos pidieron asistencia para ver si les convenía comprar esa máquina. Y bueno, estamos viendo ahí la posibilidad de que la universidad, a través de nuestro campo y nuestra planta piloto, pueda tener asistencia específica para eso. Nos pidieron transferencia tecnológica para el yogurito. Nosotros teníamos, en épocas de pandemia, se produjo un yogur especial fortificado, que nosotros lo que tenemos es todo el know-how de cómo hacerlo. Estamos haciendo transferencia tecnológica para que otros tambos y otros lugares lo puedan hacer, de manera de aportarle a la sociedad este conocimiento y esta necesidad. Walter, y como eso un montón. Sí. Bueno, gracias por la visita. Ojalá que la próxima vez que te tengamos en los estudios de Pares TV sea con buenas noticias, en otro contexto, en otra sintonía, pero hoy
se percibe esta lucha desde la universidad para que ojalá el gobierno nacional pueda revertir estas cuestiones y que los trabajadores de la UNLU, los estudiantes, docentes, no docentes, los alumnos puedan ir día a día a la universidad sin incógnitas y con el deseo de trabajar y el estudiante de aprender y de formarse como profesional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que durante los 2 años anteriores que estuvieron mi gestión, he ido a muchos medios a contar los hermosos proyectos que teníamos y siempre era felicidad, siempre contar, bueno, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto otro. Y las últimas entrevistas que he dado tiene que ver justamente con nuestra situación presupuestaria, que es grave. Espero, como vos, que volvamos a vernos, pero para encontrarles a la sociedad que esto se solucionó y que estamos de vuelta trabajando e insertos en la sociedad, viendo ver qué podemos mejorar y trabajar en conjunto. Ojalá que eso sea.